Gracias, presidente. Mire, señor Guijarro, para disciplinar, su Gobierno es el que más disciplina, porque está obligando a los españoles de aquí en adelante, seguramente que en vez de comer 3 veces, 2 veces al día. Ahora ya les obligan a bajar la calefacción, el aire acondicionado, o sea que para disciplina ustedes. Mire, vamos a apoyar la necesaria comparecencia de la ministra, a pesar de que sabemos que la respuesta y la solución a la inflación galopante pues siempre será el manido paquete del señor Sánchez y sus medidas anticrisis, junto a la excusa impertinente que el Gobierno repite como un disco rayado y que podemos resumir así. Si no fuera por la electricidad, la inflación estaría más baja. Y si no fuera por la inflación, la electricidad estaría más baja. Esa es la espiral en la que entran ustedes y las explicaciones que dan a los españoles como si los españoles fueran... Sí, no me va la cabeza, señor Guijarro, como si los españoles fueran tontos o fueran necios. Miren, las previsiones de la ministra Calviño, y ya se lo he dicho en alguna ocasión, sobre la evolución del crecimiento de nuestra economía, así como sobre el dato de la inflación, son más las de una pitonisa que las de una ministra de Economía. Y todo ello pues con el único propósito de rehuir la realidad y justificar la nefasta gestión del Gobierno. Por tanto, las consecuencias de realizar previsiones carentes de rigor y realismo no son otras que implementar medidas arbitrarias que no solucionan ni la inflación galopante, ni el paro creciente, ni la recesión económica que se avecina. Y como la realidad siempre supera a la ficción, por mucho que ustedes la dejen escrita en el BOE, el dato mata el relato. Los últimos datos publicados por Eurostat en su estadística sobre inflación de la Unión Europea revelan que España sigue al frente como el país con el incremento de precios más fuerte del continente. Es decir, somos el país que más empobrece a sus ciudadanos. Y además nos sitúa como primera potencia en destrucción de puestos de trabajo, con la tasa de paro más alta. Y los datos van más allá de la pura estadística, porque la realidad es que los españoles están cambiando sus hábitos de consumo y no por hacer dieta. Están limitando la compra de alimentos como la carne o el pescado para reducir su gasto debido al alza de los precios. Y obviando las exigencias impuestas por el confinamiento energético del Gobierno, ya los españoles han reducido el consumo de energía en el primer semestre del año con respecto al año anterior por miedo a las insoportables subidas del precio de la electricidad. Muchos han pospuesto o suprimido sus vacaciones, a diferencia del señor Sánchez, que ha disfrutado de las mismas sin modificar un ápice sus planes ni reducir sus gastos, que son sufragados con los crecientes impuestos que pagamos los españoles. Por otro lado, nuestra economía se precipita por el abismo de la pérdida de competitividad en su segundo año consecutivo debido a esta inflación. Y hablamos de un elemento crucial, pues empeora la posición española para competir, no solo respecto a la zona euro, sino a otras áreas de influencia, lo que amenaza nuestras exportaciones y, por tanto, nuestra balanza comercial. Y no obstante, la crisis de precios no solo amenaza la competitividad de nuestra economía, ya que todas las previsiones apuntan cada vez con mayor intensidad a una recesión económica en un horizonte muy cercano. Tanto es así que la AIREF, en sus previsiones que estima que el PIB retroceda un 0,2% en el tercer trimestre del año, lo que supondría el primer paso para la entrada de España en una recesión técnica, es decir, que tengamos un crecimiento negativo al menos durante 2 trimestres consecutivos. De acuerdo con la última actualización del modelo de previsión de la evolución del PIB en tiempo real publicado por AIREF, estaríamos ante la primera contracción del PIB en un tercer trimestre en 9 años, de modo que el nivel de actividad se situaría 2,7 puntos porcentuales por debajo del correspondiente al cuarto trimestre de 2019, antes de la pandemia. Asimismo, los riesgos sobre la economía han encendido también las alertas de las entidades financieras, que temen que la escalada incesante de la inflación, sumada a la amenaza de recesión, disparen la morosidad, que junto al endurecimiento de la política monetaria con subidas de tipo de interés puede añadir todavía más presión. Por tanto, el paquete anticrisis de Sánchez, del que presumía la ministra Calviño, ha sido un mero parche que no ha surtido los efectos prometidos en la economía real. Medidas que, sumadas a las del confinamiento energético impuesto por el Gobierno, generan más obligaciones, lastran el crecimiento, traen más pobreza para los hogares y menos oportunidades para quienes verdaderamente generan riqueza. Por tanto, el Gobierno es el único negacionista de la realidad, cuyas consecuencias las están pagando los españoles en la cesta de la compra, en la factura de la luz y en la pérdida de sus empleos, de su esperanza y de su prosperidad. Y le abro de propuestas, señor Guijarro. Desde el Grupo Parlamentario Vox lo seguiremos diciendo. Es momento de rebajar el gasto público innecesario, superfluo, empezando por reducir el tamaño
del Gobierno de Sánchez, del Gobierno de la ruina. Bajar los impuestos y dejar mayor renta disponible en los hogares, de explorar y explotar nuestros recursos naturales y frenar nuestra dependencia energética. Es el momento de potenciar y ayudar al sector primario, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca y defender nuestros productos. Y un Gobierno de perdedores que no defiende nuestra soberanía energética, nuestra soberanía alimentaria y nuestras fronteras, que se pliega a los intereses del globalismo, no puede seguir ni un minuto más al frente del timón. Así que, por el bien de los españoles, es necesario que se marchen ya. Gracias.